La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor. Oh Cristo. ¿Tiene usted problemas económicos? ¿Padece usted por su fe en Cristo Jesús? ¿Se queda pensativo ante la gran variedad de religiones que existen hoy día? ¿Duda a veces de cuál será el fin suyo después de luchar tanto por servirle a Dios? ¿Se pregunta sobre el origen de todo el sufrimiento y los demás problemas de la vida? ¿Se siente atraído a veces por las delicias que ofrece el mundo? Si usted necesita ánimo, fe, esperanza, si usted está siendo seducido por las tentaciones de la carne, si usted se siente cansado en esta lucha, el libro de Apocalipsis es para usted. Los recipientes de este libro en el primer siglo tenían estos mismos problemas y otros más. El imperio romano en el cual vivían les estaba persiguiendo por su fe en Cristo Jesús. Además del conflicto moral que siempre hay entre la Iglesia y el mundo, Roma empeñó una lucha económica y física contra los miembros de la Iglesia. Tenían que haber pasado nerviosos, esperando con cierto temor el próximo encuentro con las autoridades romanas que fueron organizadas en persecución perpetua contra los cristianos. Discípulos de Cristo sirvieron como antorchas vivas a las manos de sus perseguidores crueles y fanáticos. Familias enteras fueron devoradas en el Coliseo por las fieras. Los que no fueron decapitados se encontraban en la cárcel. Se necesitaba de mucha fe para no negar su fe en Cristo. El espíritu estaba dispuesto, pero la carne débil. Y Roma no estaba satisfecha con la muerte de unos cuantos cristianos. Su meta era raerlos de la faz de la tierra como si fuese una plaga o un enemigo extranjero. Todo esto había empezado a raíz de la insistencia del emperador romano en aprovecharse de la religión oficial del imperio, el culto al emperador. Según la creencia, desde el tiempo del primer emperador y aún antes, este rey se consideraba como divino. Además de ser representante de los dioses, él mismo llegó a ser un dios. Y como Dios, merecía el respeto y la adoración de sus súbditos. Y esto se relacionaba con la fidelidad al imperio. Confesar que César es Señor se tomaba como un voto de lealtad a las leyes del imperio. El que rehusaba rendir este culto al emperador fue considerado como traidor, además de enfurecer al emperador cuando éste quería recibir la honra que merecía como Dios. Pero para el cristiano fiel, todo esto llegó a ser problema grave. Muchos emperadores, la gran mayoría en verdad, no habían insistido en este culto. Pero cuando Domiciano llegó al trono, todo fue muy diferente. Se establecieron centros para el culto al emperador en todo el imperio. Cada año, todos los ciudadanos leales confesaban a César como Señor y rendían adoración a él como Dios. Pero el cristiano había confesado que Jesús es Señor. Su salvación eterna dependía de su fidelidad a aquella confesión. Negar a Cristo para confesar a un mero hombre no era pensable, pero por otro lado, al no hacerlo, arriesgaba perder la vida y someter su familia a serios problemas. Y otro problema tenía que estar perturbando la mente del cristiano. Él había creído en Jesús como el Rey. Había aprendido bien que la Iglesia, o sea, el reino de Cristo, iba a ser un reino eterno.
Había entendido que los gobernadores de la tierra están bajo la autoridad de Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabía que Satanás había sido aplastado en la muerte y resurrección de Cristo. Pero ahora todo esto parecía que Satanás estaba ganando la victoria. Aunque su mente le recordaba de la soberanía de Cristo, los soldados romanos le recordaban más dramáticamente de la soberanía del emperador, aunque había entendido al profeta Daniel cuando proclamó al rey Nabucodonosor que el reino de Dios sería un reino eterno. Parecía que el imperio romano lo iba a destruir. Todo había marchado bien. Los límites del reino se habían extendido a incluir todo el imperio romano. Pero ahora, ¿sería el momento de la derrota? La fe, ancla del alma que se había cimentado en el corazón del creyente, empezaba a ser desplazada por la duda y la incertidumbre. La mayoría de los apóstoles ya habían muerto, algunos a manos de estos mismos romanos. ¿Sería esto el fin? En medio de todo esto viene la revelación. Cristo y el cristiano fiel serán victoriosos. Esto mismo es el tema que en todo el libro de Apocalipsis pervade. La victoria de Cristo y el cristiano fiel recibieron un mensaje directamente de Dios. Ahora podían ver todos estos problemas desde el punto de vista del cielo. Dios no ignoraba la condición de sus siervos, ni se había olvidado de ellos. Todo esto era parte de un plan divino para la victoria de Cristo y el cristiano fiel, y la derrota final de Satanás y todos sus siervos, incluyendo el imperio romano, que en aquella época era instrumento en sus manos diabólicas. El Apocalipsis revela la victoria de Cristo y el cristiano fiel sobre la persecución, la falsa religión, la mundanalidad y el instigador de todos estos problemas, Satanás mismo. Así que el propósito del libro es animar a la Iglesia en su lucha contra las fuerzas de maldad, simbolizadas en el libro por la bestia, el falso profeta, la gran ramera y el dragón. El mensaje del Apocalipsis nos anima a perseverar cuando el deseo de seguir adelante se ha vencido por los problemas de la vida. Nos consuela cuando en medio de las tribulaciones se turba nuestro corazón, pero este consuelo no es un consuelo de simplemente aceptar las cosas como son, sino que viene en la forma de una victoria segura en el fin. De esta victoria nos asegura el libro de Apocalipsis. Y al mismo tiempo el libro nos reprende por el pecado en nuestra vida y por la tendencia en nosotros de conformarnos al mundo y su modo de vivir. Nos recuerda de nuestro propósito principal en la vida: glorificar a Dios en la iglesia del Señor. Nos revela el amor de Dios cuando las circunstancias de la vida nos hacen dudar de Él. Y así fortalece nuestra fe en la providencia y la justicia de Dios conforme a su plan eterno. A veces no nos parece que el plan de Dios nos ha tomado en cuenta. El libro de Apocalipsis nos asegura que sí, Dios nos ha tomado en cuenta. Nosotros en Cristo reinamos y reinaremos para siempre, dice el Apocalipsis. Y los malos e infieles, todos los enemigos de la iglesia, aun Satanás mismo, serán destruidos. Este libro revela el cómo, el cuándo y el autor de esa destrucción. Y luego nos revela la naturaleza de la vida celestial, la vida del cristiano fiel con el Cristo victorioso, una vida perfecta y eterna. La victoria de Cristo y el cristiano fiel es el tema maravilloso de principio a fin de la revelación. La vida del cristiano fiel es una vida victoriosa. Cristo y el cristiano reinan en victoria. Es una vida real ahora, aún en la muerte y para siempre. En Apocalipsis 1, 6 y 9
El libro revela que nosotros reinamos ahora en victoria. El reino de Cristo aquí en la tierra no es venidera. Nosotros participamos en él ahora, en el presente. Los cristianos que primeramente recibieron el mensaje ya participaban en él. Eran reyes, pues el texto dice que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1:6. Y Juan dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Así que ahora en la vida el cristiano reina. Participa en el reino de Cristo aquí en la tierra, pero este reino se extiende aún a la autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2, 26 al 27. Y ni la muerte misma puede quitarnos nuestra posición real. En el capítulo 20 el Señor revela que aún los cristianos que murieron en la persecución de aquellos días llegaron a reinar en su muerte. Así fue que las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 4. Y luego, después de la venida del Señor y el juicio de todos los hombres, el cristiano entra en su herencia celestial y allí reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, versículo 5. Este es el mensaje del libro de Apocalipsis. Cristiano, usted está reinando con Cristo Jesús. Aunque la muerte venga, reinará en medio de ella, y finalmente entrará en su herencia eterna, donde reinará por los siglos de los siglos. Gracias y gloria a Dios por la victoria de Cristo y el cristiano fiel. ¿No quisiera usted participar en esta victoria? ¿No quisiera tener un lugar en el reino de Cristo Jesús? ¿No quisiera evitar la destrucción eterna? ¿No quisiera participar en la herencia eterna que Cristo le ofrece? Para hacerlo, usted también tendrá que ser cristiano legítimo, cristiano conforme a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Queremos compartir esta victoria con usted. Esperamos que nos escriba hoy mismo. Y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. Hola amigos, yo soy Timothy Archer del programa Lea la Biblia, de parte de la Iglesia Cristo de El Salvador. Tengo una invitación para todos nuestros amigos de ese país. El domingo 5 de noviembre vamos a estar en el ex cuartel San Carlos, en la ciudad de San Salvador, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de mediodía. Tendremos tiempo de alabanzas, tendremos momento de comunión y confraternidad y escucharemos la palabra de Dios. Es un culto unido de las iglesias de Cristo de San Salvador y sus alrededores. Puedes inscribirte para el evento al WhatsApp 73 43 55 14 para participar de unas promociones especiales para el día del evento. No faltes. Tengan muy buenos días a todos nuestros radioyentes. Les mandamos un saludo muy especial y agradecemos a cada uno de ustedes su fiel sintonía. Mi nombre es Nelson Garay y en esta oportunidad quiero comentarles a cada uno de ustedes acerca de las buenas nuevas de Dios. Cuando el tiempo preciso llegó, Jesús nació, como todos lo sabemos, de la Virgen María. Concibió ella del Espíritu Santo, quien también es Dios.
Como todos nosotros sabemos, aunque Jesús impresionó a los maestros de la Biblia en su tiempo con su conocimiento y entendimiento, cuando él aún solamente tenía la edad de 12 años, Jesús no empezó oficialmente su ministerio hasta que alcanzó la edad de los 30. Allí fue cuando empezó una vez más con su meta, que era reconciliar, o sea, restaurar la relación que se había perdido entre Dios y el hombre. Aunque en el Antiguo Testamento se había profetizado acerca de un Salvador, de un Mesías que habría que venir, como nosotros lo conocemos, los líderes religiosos de la época de Jesús rehusaron reconocer el hecho de que Jesús era el Mesías. Ellos miraban a Jesús como un buscaproblemas, alguien que continuamente estaba retándolos y quebrantando sus bienes y establecidas creencias religiosas. Ellos miraban a Jesús como una fuerza destructiva que necesitaba ser parada a toda costa. Para ellos Jesús era el buscaproblemas. Para aquellos que estaban más interesados en guardar una lista de reglas y reglamentos religiosos que en mostrar amor a Dios y a los hombres. La vida de Jesús, su mensaje, fue tan radicalmente diferente a cualquier otra cosa que había sido vivida o enseñada. Jesús cambió el mundo. En lugar de enseñar ojo por ojo y diente por diente, Él enseñó: a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En lugar de enseñar ama a tu vecino y odia a tu enemigo, Él enseñó: ama a tus enemigos y ora por aquellos que te persiguen. En lugar de jactarse de su rectitud ante los demás, Jesús enseñó: el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Él creyó y enseñó lo que se ha llegado a conocer en nuestros días como la regla de oro, que no es otra cosa más sino el hecho de que tratemos a los demás como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Jesús era humilde y enseñó a sus discípulos a ser humildes también. Él les enseñó a no mostrar favoritismo y a tratar a la gente pobre con tanto respeto y con tanto amor como lo pudiesen hacer con la gente rica. Él estaba dispuesto a servir a otros. Les enseñó a sus discípulos a no tener un concepto de ellos mismos más alto del que debían tener, y a considerar también a los otros mejor que a sí mismo. Jesús nunca practicó su religión con una actitud de impresionar a otros, por el hecho de ser tan recto, tan justo y tan santo como Él era. Todo su propósito fue buscar y salvar a los perdidos y dar gloria y honor a su Padre que está en los cielos. Jesús vino y mostró con su vida y sus enseñanzas que Dios quiere más de nosotros que solo la voluntad de guardar una lista de reglas. Él quiere nuestros corazones, Él quiere nuestro amor para Él y para la humanidad. Solo así podremos vivir una vida plena. Como ya se había profetizado, los profetas lo habían anunciado, cuando Él tenía 33 años, los religiosos de sus días lo crucificaron. Lo clavaron en una cruz. Para asegurarse de que Él había muerto, le atravesaron el costado con una lanza. Él sangró mientras estaba colgado en la cruz. La gente más religiosa de esos días, quienes supuestamente estaban esperando al Mesías, ellos fueron los que lo hirieron y lo crucificaron. Esto nos muestra que no solo el hecho de que alguien se llame religioso significa que esta persona sea santa o que sea justa. Nunca debemos de olvidar eso. Después de su muerte, Jesús fue envuelto en ropa para ser enterrado y lo pusieron en su tumba.
Pero la historia no termina allí, porque para beneficio de cada uno de nosotros, que es nuestra victoria, la palabra del Señor nos enseña que 3 días después Jesús resucitó de entre los muertos y luego se le apareció a sus discípulos y a más de 500 personas. Vamos a tener una pausa a continuación, vamos a escuchar un canto y luego vamos a tener la segunda parte de este estudio. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que a mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero que sepas, amable oyente, que Cristo te tiene amor. Él puede darle sentido a tu vida, entrégate hoy al Señor. Cristo tiene poder, nada hay que temer. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él hallarás el perdón y la paz. Solo en Él hallarás la felicidad. Ahora bien, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué padeció en una cruz? La respuesta es muy sencilla. Lo hizo para que todos y cada uno de nosotros tuviésemos acceso a la salvación. Antes de regresar al cielo, Jesús habló con sus discípulos. Estos eran hombres a los cuales él había seleccionado, especialmente para continuar su trabajo, después de que él se fuera al cielo. Él les instruyó que se fueran a Jerusalén y que esperaran. Fue allí, mientras estaban en Jerusalén, que el Espíritu Santo vino a ellos y les dio poder para hacer muchos milagros. La Biblia nos relata a nosotros en el libro de los Hechos lo que el apóstol Pedro dijo a toda aquella multitud congregada. Hechos capítulo 2 de los versículos 36 al 41 dice de la siguiente manera: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando la gente escuchó esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Realmente este relato que encontramos en el libro de los Hechos fue el inicio de la iglesia, cuando el Señor agregó como a 3,000 personas al libro de la vida en aquel día. Aunque ninguno de nosotros que estamos vivos ahora estuvo allí cuando Adán y Eva fueron separados de Dios, y aunque ninguno de nosotros estuvimos físicamente cuando Jesús fue crucificado, la verdad es que cuando pecamos hoy en día somos tan culpables de causar nuestra separación entre Dios y nosotros los hombres. ¿Cómo podemos nosotros convertirnos en cristianos? Para hacerlo debemos de creer verdaderamente y confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Debemos de arrepentirnos, lo que significa que debemos de alejarnos, separarnos de nuestros pecados
y ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para la remisión, o sea, el perdón de nuestros pecados. La Biblia nos dice que al hacer eso, en el mismo momento nosotros recibiremos el don del Espíritu Santo y seremos agregados a la iglesia del Señor. ¿Cuándo nosotros nos convertimos en cristianos? Algunas personas vacilan en convertirse en cristianos porque sienten que no saben lo suficiente sobre lo que la Biblia enseña. Ellos piensan que primero tienen que esperar hasta que ellos sepan mucho acerca de las Escrituras. Pero la verdad, amigo, es que la mayoría de los bautismos en la Biblia sucedieron inmediatamente después de una pequeña enseñanza, usualmente después de un sermón. Y la Biblia se refiere a los nuevos cristianos como bebés recién nacidos y les dice que deseen la leche sincera de la palabra del Señor, no adulterada. Al igual que con los bebés recién nacidos, la mayor parte del aprendizaje y crecimiento ocurre después del nacimiento. Lastimosamente, el tiempo es muy corto para poder seguir hablando acerca de las buenas nuevas de Dios. Sin embargo, el mensaje es para todos y para cada uno de nosotros, y que podamos entender el mensaje sencillo que nuestro Dios desea transmitirnos, esperando que sea de mucho provecho el estudio de la palabra para cada uno de nosotros. Vamos a escuchar una alabanza más y luego vamos a tener un tiempo de anuncios. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias Padre. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto de loor. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias Padre. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias Padre. Gracias por tu gran fidelidad. Gracias Dios por tu bondad. Gracias Padre. Gracias por tu gran fidelidad. Queremos aprovechar esta oportunidad que tenemos para hacer una atenta invitación, o más bien para hacer del conocimiento de nuestros amigos y de la Iglesia de Cristo en El Salvador en general, acerca del desarrollo de nuestras dos actividades. Una de ellas es el desarrollo de las campañas evangelísticas, las cuales estaremos llevando a cabo del día martes 30 de octubre al día sábado 4 de noviembre del presente año. En dichas campañas, como el año pasado, vamos a tener la bendición de contar con VICA, tanto Guatemala como Honduras. Todos conocemos ya el trabajo y la bendición que se tiene de poder estar trabajando con ellos. De igual forma, queremos anunciar desde ya el desarrollo del culto unido para el año 2017, el cual va a ser desarrollado en el ex cuartel San Carlos, lugar que lo hemos desarrollado siempre, el día domingo 5 de noviembre del presente año. Con nosotros van a estar hermanos invitados. Y de igual forma aprovechamos este programa para poder hacer la invitación a toda la audiencia para que puedan estar pendientes el próximo domingo, en el cual vamos a dedicar un programa especial para poder hablar acerca de todos los detalles generales de estas dos actividades, campañas evangelísticas y culto unido 2017. Así es que les invitamos para que puedan estar pendientes y no puedan
perderse este programa. Agradecemos a todos y a cada uno de los que nos han escuchado y agradecemos también su fiel sintonía. De igual manera, enviamos saludos a aquellos hermanos que nos escriben y a todas las congregaciones también que nos apoyan para este programa. Que el Señor les bendiga. La Iglesia de Cristo en El Salvador le invita a usted, hermano y amigo, para que nos acompañe a nuestro Culto Unido 2017, domingo 5 de noviembre, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, en el ex cuartel San Carlos, San Salvador. De igual forma, estaremos desarrollando campañas evangelísticas en diferentes lugares de El Salvador de manera simultánea, del martes 31 de octubre al sábado 4 de noviembre de 2017. Inscríbete a nuestro WhatsApp 7343-5514 y participa en promociones para el día del evento. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7343-5514, 7343-5514. Consulte nuestro sitio web www.iglesiadecristo.org.sb o www.cultivandoelalma.com.